Nuevamente con ustedes, mis queridos hermanos, para darles una pauta, una notica sobre cómo debe ser el verdadero noviazgo, lección número 2. Para el efecto tenemos un texto en el capítulo 5, el versículo 10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Si observamos este texto, caeremos en cuenta que Dios, el Señor, dice, mi amado es blanco y rubio. O sea que ese Dios nos enseña que debemos escoger bien la pareja que se va a casar con nosotros. Es blanco y rubio, o sea que no se casó con cualquiera. El escritor sagrado nos da una idea de que, que debemos escoger, pensar, elegir. Analicemos algunos aspectos trascendentales de este aspecto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, o diríamos más bien ya lo segundo, es que su pasado, que el pasado de esa persona a quien yo voy a elegir como mi esposa, o usted como su esposo, que su presente sea mejor que su pasado y su futuro mejor que su presente. No es correcto casarse tan joven o con el primero o con la primera que aparece en el escenario. Lo primero en este caso es disfrutar de la amistad sin comprometerse. Escúcheme bien, estaba diciendo que todo tiene su tiempo. En el libro de los Cantares es donde Dios inspira al sabio rey Salomón con otros pasajes que nos dan una excelente idea de cómo debe hacerse esto. Observe lo que le voy a decir. Los animales nos dan una excelente idea. Toda clase de animales, en el caso de las hembras, son selectivas. Para la época del apareamiento buscan el más fuerte, el más compacto, el más recio y el más saludable. Los enamorados deben primero ser amigos, pero no posesivos, ni secuestradores. Muchos desde el principio, aunque ustedes no se han declarado novios, simplemente deben ser amigos, porque algunos tan pronto empiezan a ser novios, ya se quieren hacer dueños de él o de ella. Entonces, el creyente, la persona que va a enamorarse, no debe ser posesiva, empezar a tomar posesión de la persona. No, las cosas deben manejarse con sabiduría, con tiempo. Otro aspecto importantísimo es, observemos algo, antes de continuar al segundo o tercer paso. Estamos explicando que los animales no corren apresuradamente al apareamiento. Primero buscan al más fuerte, al más vigoroso, y entonces proceden al apareamiento. Entre los humanos, las muchachas de hoy se casan con el primero que las enamora. No hay un espacio para analizar, para esperar, para escoger. No te cases con el primero que llega, querida joven o querido joven. No, primero examina, analiza. Primero hay que ser amigos, luego hay que ser novios y finalmente esposos. Otra de las cosas que le recomiendo a los que se van a casar es no empalagar, no inflar las cosas, mintiendo. Decir que tiene un salario millonario cuando no le alcanza ni para la gaseosa. Si va a hacer la visita, sepa medir el tiempo. Yo recuerdo que una mamá, esposa de pastor, nos contaba que el hermano que visitaba a su hija se quedaba hasta las 11 de la noche en la visita. Y sabiamente la hermana le servía un cafecito a las 11 de la noche con leche y le colocaba el reloj en el plato. ¡Qué vergüenza esto! Los padres deben ser atentos, pero no extravagantes. Si el muchacho va a visitar a la joven, que me parece a mí lo más correcto,
porque los novios hoy se visitan es solos en las calles, en los bailes, en la caseta del baile. Y claro, no hay quien los controle, no hay quien los ayude en sus impulsos y terminan cometiendo locuras que después les pesa muchísimo. Entonces, si la visita es para ella o en su defecto para él, usted, querido papá, no es invitado. No está invitado usted a estar allí en medio de ellos. Déjelos si están dentro de su casa, que estén ahí en la sala y no habrá ningún problema. No es bueno esos noviazgos de adolescentes porque ellos son inmaduros y muchas de esas relaciones no son saludables. En las congregaciones existen muchas jovencitas que no son prudentes, más bien son como coquetas. Lo mismo muchos jóvenes con apariencia de piedad. Por esto es que recomiendo que compare, elija, seleccione y no se apresure, que Dios tiene todo trazado para usted. Cuando un joven serio desea casarse, nunca buscará a este tipo de jovencitas que son como coquetas, ni ellas buscarán a muchachos flojos que no les gusta trabajar ni estudiar. Con ese tipo de jovencitas, los malos hombres desean es aprender con ellas. Un joven piadoso, temeroso de Dios, siempre buscará una joven piadosa, temerosa de Dios, que sirva en la congregación, pulcra, respetuosa y no confianzuda. Mientras estén solteros o solteras, disfruten su amistad sanamente, cristianamente. La palabra del Señor afirma lo siguiente en Primera de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos. Escúcheme, en toda vuestra manera de vivir. Cuando los jóvenes se divierten, los jóvenes que piensan casarse, los jóvenes que están enamorados, cuando se divierten en el temor de Dios, no hay temor de fracasar ni de arruinar su vida cristiana ni sus proyectos. Cuando un pretendiente empieza a celar, regañar, a creerse dueño de la persona y hasta llegan al maltrato físico, yo le voy a dar un consejo: desaparezcan inmediatamente. Ese no te lo envió el Señor. Huye cual ave al monte y no te detengas. Analicemos otro aspecto que es muy importante tener en cuenta. ¿Cómo reacciona tu pretendiente frente a la presión, frente a la aflicción, frente a la angustia, frente al dolor? ¿Llora? ¿Patalea? ¿Grita? ¿Rompe? ¿Deja tirado todo? Si esa persona es de las que actúa así, no te comprometas con ese tipo de persona, por más enamorada o enamorado que estés. No te comprometas con ese tipo de personas. Ahora hay otro aspecto. Si él es callejero o ella, exigente, maleducado, grosero con sus padres, irresponsable, flojo, perezoso, yo te doy un consejo: corre, escápate cual ave al monte. La Biblia dice: conviértanse en ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Ahora, si llegas a saber que el niño se levanta a las 10 de la mañana, si esa persona con la que te vas a comprometer, yo les aconsejo a las jovencitas, yo les aconsejo que vayan a visitar al novio, pero con una persona madura y que sea de carácter espiritual. Entonces, si llegas a saber que esa persona que se va a casar contigo es de las que se levanta a las 10 de la mañana, no te detengas en todo el camino, corre lo más lejos que puedas. Esa es una buena señal para que sepas que te tocará acabar de criarlo y de mantenerlo. Si haces un buen análisis, sin carreras,
El tiempo te dará la oportunidad de llevarte lo mejor, porque Dios no nos da lo peor, nos da lo mejor cuando aprendemos a esperar en Él. Bueno, mis queridos hermanos, aquí hay mucha tela que cortar. Les dejo esta pequeña lección y continuaremos con una tercera lección con la ayuda del Señor. Un abrazo y Dios les bendiga.